Bienvenidos a Osiris Podcast, un viaje entre la razón y la emoción. En este podcast exploramos los vínculos entre la filosofía, la psicología y la literatura para entender mejor quiénes somos, cómo pensamos y por qué sentimos. Palabras, ideas y emociones se entrelazan en cada episodio. El día de hoy vamos a hablar sobre la escritura como herramienta de introspección. La escritura como herramienta de introspección, el por qué es importante tener, um, de cierto modo, una superficie reflectante, una manera en donde podamos poner cómo nos sentimos, nuestros pensamientos, hacernos preguntas profundas para luego irlas a leer y tener un proceso de introspección un poco o quizás muy profundo. Porque cuesta muchísimo el poder entender la mente con la misma herramienta que es la mente, ¿verdad? Es difícil poder resolver el problema con la misma herramienta que lo está causando. Refiriéndome al problema, me refiero más como a la ansiedad, a ciertas emociones, a cierto tipo de quizás comportamiento inconsciente, el cual no tiene que llamarse problema, puede llamarse una señal, quizás una señal, un guía que pues ayuda a eh, quizás cultivar el autoentendimiento. Entonces el pensamiento es fluido, caótico y circular. Es sumamente importante entender que la mente no piensa en línea recta. La mente juzga, salta, asocia, contradice, retrocede y avanza sin ningún orden aparente. No sabemos. O sea, a veces pensamos en el pasado. Hay ciertas historias, ciertos momentos que nos llevan al pasado, a ciertas memorias. Hay momentos en donde sí podemos estar presentes, hay otros momentos en donde pensamos en el futuro, nos imaginamos en el futuro y la mente está constantemente creando nuevos pensamientos, está creando situaciones, a veces nos está protegiendo, a veces es una protección falsa. A veces son historias que nos han vendido de pequeños, que nos hemos creído y que todavía nos seguimos creyendo. Si no nos hemos cuestionado ese tipo de limitaciones, si no nos hemos cuestionado los comportamientos inconscientes. Entonces, en un solo minuto uno puede pasar del problema con tu pareja que estás teniendo en el momento presente a un recuerdo de la infancia, a una tarea del trabajo y de vuelta al problema original desde un ángulo completamente diferente, ¿verdad? En un segundo podemos pensar en muchísimas cosas. Entonces no es necesariamente eh, una herramienta que siempre sea beneficiosa, puede ser una trampa, ¿verdad? Puede ser una trampa muy profunda. Entonces necesita estructura. Tenemos que entrenarla para que esté aquí, para que se quede aquí en este momento. Necesita estructura para poder tomar un solo pensamiento y someterse a ese pensamiento de una manera profunda. Y por eso es que muchas personas hacen vipassana, meditación de vipassana, que es básicamente enfocarse en el cuerpo, el cual entrena la mente a ir
a ciertos partes del cuerpo, a todo el cuerpo, y quedarse ahí, quedarse en esa parte y sentir la sensación sin, sin reaccionar, simplemente sentirla. Y eso permite que la mente deje de producir el bombardeo de pensamientos, ¿verdad? Entonces, cuando intentas resolver algo dentro de ese caos, rara vez llegas a algún lugar. Cada pensamiento abre tres más. Entonces, una mente sin un canal, ¿verdad? Es como agua derramándose en todas direcciones al mismo tiempo, al mismo tiempo. Lo que permite, pues una de las quizás prácticas que permiten el abrir, el que permite quizás construir un canal, es la introspección a través de la escritura, porque la escritura obliga a la mente a organizarse. La escritura obliga a la mente a quedarse en el momento presente. Escribir impone cierta restricción que el pensamiento no tiene, ¿verdad? Solo puedes poner una palabra a la vez. Se está escribiendo y solo puede escribir una palabra a la vez. No puede ir tan rápido como va el cerebro, ¿verdad? Los pensamientos no, no tienen, o sea, esa limitación, esa restricción. Uno puede pensar y los pensamientos pueden ir a kilómetros por hora, o sea, podemos tener miles de pensamientos en un minuto, en un segundo. Entonces, esa limitación aparente es en realidad el mayor poder de la escritura, porque uno va otra vez palabra por palabra. Entonces, para escribir una oración, tienes que elegir qué va primero, qué palabra describe mejor lo que sientes, qué es esencial y qué es ruido. Siempre que uno vaya a escribir va a haber cierto tipo de ruido, cierto tipo de caminos en donde el inconsciente quiere llevarlo a uno para no acceder a la información, ¿verdad? A la buena información, que es la que está o la que esté relacionada a la verdad, a la honestidad. Entonces, ese proceso de elección es en sí mismo un acto de claridad, nos da claridad, que nos estamos enfocando en una sola cosa, en un solo pensamiento. La escritura, pues también deja registro. Lo que escribiste no se mueve, o sea, está ahí. Y si escribes con honestidad, si escribes con la verdad, puedes volver a leerlo otra vez y entender quizás de una mejor manera, desde un punto de vista diferente, sin asociarse a las emociones o volver a repetir las emociones que estabas sintiendo en ese momento. Entonces puedes volver a leerlo con cierta distancia, con cierta objetividad, como si lo hubiese hecho una persona distinta, y verlo de una manera que desde adentro es imposible. Y eso es lo poderoso de escribir, de poder volver a los diarios de hace unos años y de volver a entender patrones que de cierto modo se repiten, a veces por meses, semanas, años, seguimos repitiendo los mismos patrones y muy seguido, toda la vida de cometer el mismo error. Como hay muchas personas que tienen una pareja y que les dan vuelta y vuelven a otra relación y les vuelven a dar vuelta y se meten otra vez con otra persona y vuelven otra vez y siguen repitiendo lo mismo y no saben por qué, de dónde viene ese comportamiento, de dónde lo tomé, porque necesito irme a acostar con otra persona, porque necesito estar con otra persona, porque no soy leal, que fue lo que observé de pequeño, ¿verdad? ¿Qué fue lo que vi? ¿Qué situaciones pudieron haberme afectado mi punto de vista?
Y si uno empieza a escribirlo, va a empezar a expandir el entendimiento. Quizás no se va a resolver inmediatamente, pero te va a empezar a dar más entendimiento sobre cualquier situación. O sea, ahorita estoy, pues por supuesto, hablando de algo que se ha vuelto muy común, como el de darle vuelta a la pareja, el ser desleal, pero puede ser algo como las relaciones interpersonales, porque siempre escojo amigos con ciertos comportamientos, ciertas características, porque no pongo límites en mis relaciones interpersonales, porque no les digo la verdad a mis amigos de cómo pienso, del por qué pienso de cierta manera. Entonces el escribir va a dar eso, va a dar un entendimiento más profundo. Lo que no puedes escribir, no lo entiendes del todo. O sea, cuando algo te molesta y sientes que lo entiendes, intentas escribirlo con precisión, no vago. O sea, exactamente qué situación, exactamente qué sientes, exactamente por qué crees que te afecta. Y por eso es que es importante ser bien minimalista con la introspección, escoger una sola cosa, escoger un solo pensamiento, escoger una sola situación y expandirse, ir a profundidad, especialmente con las situaciones que verdaderamente importan, como las relaciones interpersonales, la relación en pareja, o sea, sumamente importante, sumamente importante. O sea, el estar solo es quizás la mayor enfermedad que estamos pasando como civilización. Es lo peor que puede experimentar un ser humano. Entonces, tenemos que trabajar en aprender nuestros patrones, en entenderlos, mucho más importante aún, entenderlos para que no se repitan, para poder actuar, para poder vivir con profundidad, porque en la profundidad es donde se va a encontrar la intimidad, especialmente la intimidad en pareja, que es esencial en mantener relaciones estables, relaciones a larga distancia. Sin profundidad no hay intimidad. O sea, tiene que haber profundidad. Entonces, la mayoría de las veces el intento revela que lo que creías entender era una sensación difusa a la que le habías puesto una etiqueta conveniente. ¿Verdad? A veces, otra vez, el inconsciente no quiere ser observado, ya sea porque tenemos miedo a acceder a ciertos temas, ciertas preguntas, o le huimos a cierta incomodidad. Entonces el consciente decide ponerle una etiqueta que no es. Entonces, por ejemplo, me sentí enojado y utilizamos esa emoción para muchísimas cosas. A veces no nos sentimos suficientes y decimos que estamos enojados. A veces estamos celosos y decimos que estamos enojados. A veces solo estamos cansados y sale enojo. Entonces eh, es importante el saber, el aprender a definir y a escribirlo claramente qué es lo que sentimos. De dónde vienen este tipo de emociones, sensaciones, comportamientos, ¿verdad? Entonces, si piensas en algo que te molesta de alguien cercano, ah, puedes escribirlo en 3 oraciones precisas. Y lo que parecía un problema con el otro frecuentemente
frecuentemente se revela como una expectativa no comunicada, un miedo propio proyectado o una herida anterior que esa situación simplemente rozó, simplemente tocó, ¿verdad? Y esto es sumamente esencial, el entender de que lo que nos molesta de los otros tiene que ver muchísimo con nosotros mismos. Si hay algo que me molesta de alguien más, yo soy el que me tengo que chequear. ¿Por qué me molesta? ¿Por qué me fastidia su comportamiento? ¿Por qué me disgusta lo que está diciendo esta persona? ¿Por qué su comportamiento me hace sentir de cierta manera? ¿Verdad? Y no simplemente echarle la culpa a los otros de nuestros estados internos. Marco Aurelio dice, escribe porque al escribir aclaras tu mente. Y es cierto, o sea, uno escribe, cómo se siente, por qué se siente de cierta manera. Si se le pasa algo quizás cierta discusión que tuve en el trabajo, se escribe qué pasó, por qué me sentí de esa manera, cómo me sentí. Y, o sea, estás aclarando tu mente. Estás poniendo en palabras, estás reestructurando tu consciente también. Y eso es lo importante lo esencial de escribir, de que verdaderamente aclaras tu mente. Entonces, el diario de introspección no es un registro de lo que hiciste durante el día, sino un espacio en donde te haces preguntas que normalmente evitas, normalmente le huyes, por una u otra razón. Un diario de eventos en donde documentas la vida, un diario de introspección la examina, ¿verdad? Un diario de eventos es cuando usted dice, pasó esto, y fui a tal lado, y me tomé esto, y comí aquello. Y un diario de introspección es cuando uno hace unas preguntas un poco más profundas. ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo me sentí? ¿Cómo me sentí? O sea, ¿cuántas veces nos preguntamos eso? ¿Cómo me sentí en esa situación? Siempre contamos qué pasó, pero no muy seguido hablamos de cómo nos sentimos. ¿Cómo me sentí cuando discutí con mi esposa o mi novia? ¿Cómo me sentí cuando me dijeron tal cosa? ¿Cómo me siento ahorita? Siento enojo. ¿Por qué siento enojo? ¿De dónde viene? ¿Qué lo está causando? ¿Cuál es el comportamiento que estoy repitiendo? Entonces, esa es la diferencia entre un diario de eventos y un diario de introspección. La introspección siempre va más allá, siempre va a hacer más preguntas y muy seguido esas preguntas se van a sentir muy incómodas. Y esto no es algo que necesite 3 horas. O sea, no se necesita hacer 3 horas de introspección. 10 minutos al día es suficiente para empezar. Hacerse preguntas honestas. Por ejemplo, ¿qué me incomodó hoy? ¿Y por qué reaccioné así? ¿Qué evité hacer hoy? ¿Y cuál fue la razón real? ¿En qué momento del día me sentí más yo mismo? ¿Cuáles son algunas cosas que sacrifiqué? ¿Cuáles son las emociones que reprimí, que no quise explorar? Entonces, a veces menos es más. A veces es mejor sentarse 15 minutos bien enfocados. Increíble. 15 minutos bien enfocados, un tema, démosle. 1 hora desenfocada, 15 temas diferentes. Es muy difícil
el cerebro. El cerebro es aunque es muy complejo, la mente es muy simple. La mente quiere pensar una cosa a la vez, ¿verdad? Y después de cierto tiempo, quizás las primeras 2 semanas pues no van a ver pues resultados, ¿verdad? Drásticos, pero poquito a poco se van a ir dando cuenta de que, wow, uno empieza a tener más conocimiento, uno empieza a tener más conocimiento sobre uno mismo, uno empieza a escribir y esa misma escritura también empieza a expandir el consciente, a reestructurar pensamientos. Y la clave es pues la calidad de la pregunta, la calidad de atención que uno le pone, no la cantidad de páginas. Una pregunta bien formulada pues abre y una hora sin pregunta produce cierta rumia, cierto dramatismo. Entonces puedes empezar con 10 minutos, 15 minutos, poquito a poco, escribiendo de una manera honesta, de una manera humilde, enfocada, directa. Entonces puedes comprarte un cuaderno de introspección. No hay que escribir lo que uno hace, sino hay que escribir cómo uno se siente y por qué lo sintió. Eso es sumamente importante. Entonces el escribir es lo mejor que uno puede hacer, es la mejor herramienta de introspección, porque otra vez nos permite el volver, ¿verdad? Nos permite volver y decir, ok, esto fue lo que escribí, qué pasó ahora, cómo me siento sobre lo que escribí. Entonces uno puede ir y observarlo de una manera objetiva y eso es muy poderoso, especialmente en nuestra experiencia, ¿verdad? De vida, en nuestras relaciones, tanto de pareja como relaciones interpersonales, pero más importante aún en la relación que tenemos con nosotros mismos. Entonces, esto ha sido por hoy. Espero les haya gustado pues esta idea de escribir, obviamente los motivos para que se compren un diario y empiecen a hacer introspección. O sea, es sumamente increíble, tiene efectos increíbles en cómo pensamos, cómo nos sentimos. Y si piensan que este podcast le puede ayudar a alguien más, compártanlo. Y muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo capítulo.